Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gustazo que estemos nuevamente encontrándonos en esta su página de Facebook Educaréis. Y hoy tenemos un programa muy lindo porque la doctora Susana Xochitl Bárcena Gaona nos va a hablar del papel de la familia y la escuela en la educación integral en sexualidad. Eh, Voy a platicarles, como siempre, un poquito de cuál es su recorrido para que la conozcan o conozcan su trayectoria. Ella estudió la carrera de psicología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, realizó el doctorado en psicología de la salud por la UNAM y obtuvo el grado de doctora en 2013. En el año de 2015 se formó como educadora sexual en la Asociación Mexicana de Salud Sexual AC. La doctora Bárcena imparte cátedra en la carrera de psicología desde el año 2013 y actualmente es profesora titular A definitiva de tiempo completo y se desempeña sus labores docentes en el ámbito de educación especial, tanto de la licenciatura como en la maestría de educación especial de la FES Iztacala en la UNAM. Es investigadora nacional nivel uno, que eso es muy complicado para quienes son estudiantes y no saben de eso. Lleva su buen trabajo lograr esta adscripción a ser investigadora nacional por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías, con HCIT ahora. Eh, y ella también es jefa del grupo de investigación en psicología y salud sexual de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y cuenta con la experiencia amplia en investigación, ha participado en congresos nacionales e internacionales, ha publicado libros, capítulos de libro y artículos en revistas indexadas, cuyo eje temático ha sido la salud sexual. En los últimos 11 años, su investigación se ha centrado en la sexualidad de las personas con discapacidad. Ha recibido financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, conocido como Proyectos PAPIT, de la UNAM, para desarrollar 4 proyectos de investigación encaminados a promover la educación sexual en personas con discapacidad. Y hoy tenemos el lujo de tenerla con nosotras acá en Educaréis. Muchas gracias, doctora Susana, por estar aceptando esta invitación y por compartir con quienes nos escuchan y nos ven en Facebook. No, pues muchas gracias a ustedes, Claudia y María Aurora, por la oportunidad de permitirme estar en este espacio y dar difusión al trabajo que realizamos. Para mí es muy importante que lo que hacemos aquí en la academia pueda tener pues un alcance en la vida de las personas y creo que este tipo de espacios y de foros son claves. Bueno, pues les voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos con esta plática, que espero que al final pues todos nos vayamos contentos y felices con lo que aprendamos, ¿no? Y que podamos también tener un intercambio al final de opiniones y demás. Bueno. Pues de lo que les voy a hablar el día de hoy es un poco sobre algunos conceptos clave de lo que es la sexualidad en personas con discapacidad, el rol que juegan las familias y la escuela en esta educación. También les voy a presentar algunos hallazgos relevantes de las investigaciones que hemos realizado, algunas estrategias para la promoción de la educación sexual en personas con discapacidad intelectual y hasta el final vamos a revisar un caso para ver cómo podemos resolverlo con estas herramientas que nos da la educación sexual. Bueno, entonces es importante entender qué es la discapacidad intelectual y para esto hay que entender un concepto de lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Estos trastornos
Son un conjunto amplio y muy diverso de discapacidades y condiciones en donde se ve involucrado el desarrollo cerebral. Ujú. Y este se caracteriza porque tiene un origen multifactorial, aparecen en edades tempranas y van a producir dificultades significativas para la adquisición y ejecución de funciones en una o varias áreas del desarrollo. Algo también importante es que tienen un curso crónico. Esto quiere decir que pues no se van a curar, no se van a quitar. Y ejemplos de estos pues pueden ser el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno del espectro autista, trastornos del aprendizaje y aquí se encuentran también la discapacidad intelectual. Ahora bien, la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa. Las personas con esta condición van a tener dificultades para aprender, comprender conceptos muy abstractos y en algunos casos también para comunicarse. Algo importantísimo es que estas dificultades pueden aumentar o pueden disminuir dependiendo del tipo de condiciones protectoras que reciban del entorno social. Entonces, aquí es muy importante el papel de las familias y de la educación para promover un desarrollo de habilidades que permita tener mayor independencia y autonomía. Entonces, no solo es tener un diagnóstico, sino también las condiciones contextuales, las que van a aminorar o agravar esta condición. Bueno, ¿qué pasa con la sexualidad de la población de personas con discapacidad intelectual? Pues creo que aquí en este foro sabemos que la sexualidad pues es un concepto que va más allá de, de las relaciones coitales y que pues es un aspecto esencial y fundamental para los seres humanos que involucra pues muchas dimensiones físicas, emocionales, psicológicas y sociales, y esta sexualidad también va a estar presente en las personas con discapacidad intelectual. La discapacidad no va a anular esta sexualidad. Sin embargo, pues lo que sí vemos es que existen procesos de socialización sexual que son diferentes para esta población. La socialización sexual tiene que ver con este proceso que atravesamos las personas, donde aprendemos, adquirimos conocimientos, creencias, valores, percepciones y las normas y significados asociados a la sexualidad. Y bueno, esto lo aprendemos en la familia, en la escuela, en los medios y en los pares. Ahí aprendemos mucho de cómo se establecen las relaciones, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y en este sentido, pues vemos que las personas con discapacidad intelectual no son o no están tan expuestas a esta socialización, ¿no? Porque se cree que es algo que no les incumbe, ¿no? Y esto pues tiene que ver mucho con los mitos y creencias erróneas que hay en torno a su sexualidad, ¿no? Se piensa por una parte, como mencionaba, que son asexuales, que esas cosas no les interesa, que como son niños, pues eso no es un tema para ellos o para ellas. Y también, por el contrario, se cree que tienen un deseo sexual incontrolable y que son hipersexuales, que son incapaces de entender las pautas sociales y de lo que es correcto y correcto en este tema. También muchas veces lo que sucede es que las personas que están alrededor de las personas con discapacidad evitan hablarle de estos temas porque piensan que así los van a proteger y entonces los van a alejar de todo lo que tenga que ver con sexualidad. Esto también se asocia con escasas oportunidades para establecer relaciones afectivas, ¿no? Porque hay muchísima, a veces, sobreprotección y hay pocos espacios para que puedan interactuar y estar con otras personas, ¿no? También vemos la falta de privacidad para tener estos encuentros. Sin embargo, esto no quiere decir que no los tengan, ¿eh? O sea, también en las investigaciones se ha visto que los tienen, pero a escondidas y justo para evitar regaños o prohibiciones de las personas que están a su alrededor. Entonces, pues este es como un poquito el panorama de estas creencias y vamos a ver cómo impactan en la salud sexual y reproductiva de esta población.
En una revisión sistemática de 151 estudios de diversos países, se han encontrado cosas verdaderamente graves sobre cómo viven su sexualidad estas personas, ¿no? Tenemos que las mujeres con discapacidad intelectual no reciben información accesible sobre métodos anticonceptivos y las decisiones relacionadas por su cuerpo, como puede ser tener o no tener hijos, el uso de anticonceptivos, suelen ser tomadas por los cuidadores o profesionales de la salud. Y esto nos lleva al siguiente punto. La esterilización y la esterectomía no terapéutica son prácticas muy comunes en esta población y estas son justificadas como medidas preventivas, ¿no? Porque muchas veces dicen, están pensando que va a ser inevitable que tengan una violación y entonces de esta forma pues van a evitar la consecuencia de esa violación, ¿no? Cuando en muchos casos el llevar a cabo estas prácticas puede esconder situaciones de violaciones y de abuso, ¿no? Además, también es importante ver que muchas veces son los propios profesionales de la salud, los médicos, quienes recomiendan esta práctica, ¿no? Como única opción y alternativa sin considerar, pues, muchos aspectos, ¿no? Particulares de cada persona. Algo también que sucede es que pues ocurren embarazos en personas con discapacidad intelectual y muchos de estos se dan cuenta cuando ya han avanzado, ya han avanzado en meses y pues muchas veces esto ocurre porque ni siquiera saben cómo sucedieron, ¿no? También enfrentan mayores riesgos de complicaciones como diabetes gestacional y preeclampsia, además de recibir atención prenatal insuficiente. Otro aspecto importante es la violencia sexual. Esta afecta de manera grave sobre todo a las mujeres. Hay datos de que más de la mitad de ellas han sido víctimas de abuso o acoso sexual, y esto generalmente por parte de las familias. También las personas adolescentes con discapacidad son vulnerables a la violencia en sus relaciones debido a que a veces no se les explica o no se les dan herramientas para llevar a cabo relaciones saludables. Y algo también importantísimo es que en esta población también existe, como en cualquiera, la diversidad genérica y de orientaciones sexuales. Entonces, lo que ocurre con ellos es que estas actitudes pues suelen ser mucho más reservadas y conservadores, llenas de tabúes, perpetuando así la desinformación y limitando un acceso a la educación sexual adecuada, ¿no? Porque se niega a esta parte. Muy bien, ahora veamos qué se puede hacer para ir contrarrestando estas problemáticas que se han reportado en el mundo y que, bueno, también en nuestro país hay datos al respecto. Pues la clave para muchos de estos problemas es brindarles una educación sexual integral. Esto puede ayudar de manera importante a reducir estas problemáticas. Y es importante que entendamos qué es la educación sexual integral, ¿no? Este es un proceso educativo que nos da información para desarrollar habilidades relacionadas con la sexualidad de manera integral y saludable. Abarcas diferentes aspectos como los biológicos, psicológicos, sociales y emocionales de la sexualidad humana. Una buena educación sexual nos debe permitir conocer nuestro cuerpo, conocer nuestras sensaciones, nuestras emociones y también cómo acercarnos y compartirlas con otros. Es también un cuidado hacia el cuerpo, hacia nuestras emociones, hacia nosotros mismos. Entonces, vemos que es mucho más que solamente hablar de usar condón, ¿no? Entonces, es una cuestión más integral. Y la educación sexual promueve actitudes positivas hacia la sexualidad, el respeto, la igualdad de género, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, pero también fomenta relaciones seguras y consensuadas. Entonces, esto es importantísimo para contrarrestar las problemáticas que les describí anteriormente. Ahora, ¿cómo tiene que ser esta educación sexual para esta población? Es muy importante que tenga un enfoque positivo e integral, que no solamente nos dediquemos a hablar del abuso sexual, que si bien es un problema y que hay que atenderlo, no es lo único que requiere atención. También hay que enseñarles a las personas con discapacidad a identificar cómo, cuando sienten atracción,
cómo son las relaciones de noviazgo, qué son las relaciones sexuales, poder tomar decisiones sobre el uso de algún método anticonceptivo, que sepan cómo usarlos. Es importante también que esta educación parta desde una perspectiva de derechos, que se les reconozca como personas que pueden tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida, ¿no? Que esto pues ya está reconocido en varios tratados internacionales, como la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Algo también muy importante es que esta educación sexual debe estar basada en evidencia científica, ¿no? No en solo mis ideas, lo que se me ocurre, sino en evidencia. Y es muy importante que se impartan los mismos temas que se imparten a los alumnos sin discapacidad, ¿no? Es importantísimo que estén todos esos temas. Lo que hay que adaptar es la manera en la que se los transmitimos, que estos materiales pues estén adaptados a sus características comunicativas y cognitivas para que puedan beneficiarse de esta educación. Algo importante también es incluir agentes claves, socializadores clave, como pueden ser la familia y los docentes. Vamos a ver entonces qué papel juega la familia en la educación sexual de las personas con discapacidad intelectual. Pues partimos de que es el primer espacio educativo y emocional para todas las personas y también para las personas con discapacidad intelectual. En estos espacios aprendemos, nos proporciona información sobre la sexualidad a través de lo que se nos dice, pero también a través de lo que vemos, de se establecen estas relaciones en nuestra familia. Se entrena también para roles de género y bueno, para un sinfín de cosas, también cómo se expresa el amor, el cariño, el afecto. Y bueno, y también algo que tenemos que tener claro es que la discapacidad no es una cosa que solo esté en un individuo. Los individuos estamos en familias y en contextos. Entonces, la discapacidad también involucra y afecta a las familias. Y estas son un pilar esencial para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad y promover su desarrollo e inclusión, aunque desafortunadamente enfrentan desafíos significativos muy importantes porque pues no hay atención adecuada para esta población, ¿no? Es común estar viendo que tienen que hacer esfuerzos extraordinarios para encontrar las terapias, buscar la escuela, ¿no? Y muchos servicios no son gratuitos, ¿no? Entonces, implican retos y desafíos importantes. Algo también que está documentado en la literatura es que bueno, en México, cuando llega una persona con discapacidad a la familia, los padres varones tienden a abandonar, a irse. Entonces, imagínense el tamaño de dificultades que deben de enfrentar las personas que se quedan. Entonces, sí, son retos muy importantes los que enfrentan. También a esto se adhiere la falta de diagnóstico temprano y toda la atención oportuna, ¿no? También a veces, pues el personal no tiene la capacitación necesaria o no hay protocolos de atención adecuados para estas poblaciones, ¿no? Y esto pues se ve reflejado en datos internacionales de que suelen tener peor salud, ¿no? Porque no hay servicios de salud adecuados, accesibles para estas personas. Algo también que ocurre y que afecta son las barreras comunicativas y actitudinales en el sistema de salud. Esto pues dificulta mucho el acceso a servicios apropiados, agravando la situación de las personas con discapacidad y sus familias, ¿no? Entonces vemos que no es un escenario, bueno, más bien es un escenario complicado. Y ya pensando en los temas de la sexualidad, pues también hay a veces muchos prejuicios, mucha desinformación y temor a que se puedan fomentar conductas inapropiadas, ¿no? Esta idea de que si hablamos de sexualidad vamos a incitar a las personas a tener actividad sexual, pues es una creencia que está muy arraigada, aunque la evidencia ha demostrado lo contrario, ¿no? También suele haber mucha incomodidad y desconocimiento con estos temas, ¿no? Algo que les suele pasar a las familias es que aceptan que tienen un hijo o una hija con discapacidad,
pero les cuesta entender cuando crecen que son adultos o adultas y que tienen necesidades afectivas y emocionales, ¿no? Esa parte les resulta muy complicada. Eh, entonces, y también, ¿no? El momento y cuáles estrategias para hablar de estos temas son retos importantes que experimentan. También, pues, genera mucho temor y preocupación. eh, pues a veces se sienten desbordados y lo que suelen hacer, entonces es mejor le damos la responsabilidad a las escuelas. Pero en las escuelas, también ellos se lo dan, le dan esta responsabilidad a las familias sin que ninguno de los dos asuma la responsabilidad de esta tarea, ¿no? En el caso de las escuelas y los docentes, las docentes, vemos que tienen un papel importantísimo porque pues, son una figura accesible para muchas de las personas con discapacidad, tienen una formación profesional, tienen cercanía, inspiran confianza y también pues tienen un papel estratégico porque pues los profesores cada ciclo escolar van recibiendo nuevos alumnos, ¿no? Entonces tienen un efecto potencial en su actuar. Y también lo que está demostrado es que cuando estos educadores cuentan con una preparación suficiente, son clave para brindar de manera efectiva educación sexual. Y bueno, ¿qué factores influyen en que los profesores y las profesoras impartan estos temas a sus estudiantes con discapacidad? Pues impactan sus creencias, los conocimientos que tienen y qué tan capaces se sienten de poder llevar a cabo esta tarea. Desafortunadamente también hay barreras institucionales como la falta de formación, políticas restrictivas y actitudes de la comunidad que pues frenan el que puedan desempeñar esta tarea. Bueno, con todo este panorama en mente, nosotros hemos estado desarrollando desde el 2016 algunas investigaciones que han tenido justo como objetivo entender de qué depende que se hable de sexualidad a las poblaciones con discapacidad y qué podemos hacer para brindarles información que les permita tomar decisiones sobre el cuidado de su salud y de su cuerpo. Entonces empezamos en el 2016, 17, hicimos una investigación con papás que tenían hijos con diversas discapacidades, luego nos enfocamos a familias que tenían hijos, hijas sordas, y en los últimos años, del 2021 a la fecha, hemos estado trabajando con población de personas con discapacidad. Empezamos a trabajar con las familias y ahorita actualmente estamos desarrollando una investigación con docentes que atienden a esta población. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Bueno, hemos publicado algunos artículos, ahí les pongo algunas imágenes de estos artículos. Y bueno, hemos encontrado algunas cosas que nos permiten saber por dónde tendríamos que ir. Este librito que les muestro, que se llama Educación Sexual en Personas con Discapacidad Intelectual, es de las publicaciones más recientes y está en formato digital y de acceso libre. Entonces, si tienen interés, hacia el final se los comparto, porque fue también uno de los recursos que hemos desarrollado. Y bueno, ¿qué hemos encontrado en las investigaciones? Pues hacer investigación es ir recolectando datos, poquitos, para ir viendo y entendiendo la complejidad de un fenómeno. Entonces, pues queríamos entender de qué depende que se hable de sexualidad, que los padres hablen de sexualidad con sus hijos. Y veíamos que lo que influye más son las características que tienen los hijos. Cuando la discapacidad no es intelectual, hablan más de sexualidad. También algo que encontramos es que entre más habilidades desarrollen los chicos, chicas con discapacidad, de más temas les van a hablar. Es como si el desarrollo sexual estuviera subordinado como al desarrollo general, ¿no? Entonces, si vemos que tienen más destrezas y habilidades, sí les hablamos de sexualidad, pero si no, entonces no lo hacemos. También algo que nos llamó la atención es que la edad del hijo no es una variable que influya, ¿no? Que esto se ha encontrado en población que no tiene discapacidad. Y esto pues puede deberse a que no importa qué edad tengan, puede existir esta idea de que son niños, ¿no? Y que de esos temas no se les habla aunque ya tengan 30 años.
Y esto me llama la atención porque cuando platico con papás o familias o gente que trabaja con personas con discapacidad, suelen decir, "Ah, es que los niños, ¿no? Es que mi niño". Y cuando les pregunto, bueno, ¿qué edad tiene el niño? Me dicen que tienen 30, 40, y digo, bueno, pues ya tan niños ya no son. Pero bueno, puede ser que sea por estas ideas, ¿no? Que tenemos. También cuando los papás tienen menos hijos, hablan de más temas de sexualidad y los temas que más abordan tienen que ver con partes del cuerpo, cambios físicos durante la adolescencia, qué hacer ante contactos indebidos y lo que menos aborda tiene que ver con relaciones sexuales, masturbación, uso del condón. Entonces, el foco está en prevenir un abuso, pero no en enseñar y acompañar para que si lo desean puedan tener encuentros o relaciones protegidas, ¿no? Como que esa parte no está contemplada. Muy bien. También son importantes los conocimientos y las creencias que tengan los padres. Entre más conservadoras, más limitada es la comunicación. También, si consideran a los hijos con discapacidad como asexuales, eternamente infantiles, esto va a limitar la comunicación. Y encontramos también que la religión se asocia con menor frecuencia en la comunicación sobre sexualidad, ¿no? La religión católica. Cuando los padres se sienten capaces de darles esta información a sus hijos y además creen que van a ocurrir cosas buenas, es más probable que hablen de sexualidad. Entonces, con estos datos nosotros pensamos, bueno, ¿qué tendríamos que hacer o cómo les enseñamos, hacemos para que se sientan capaces, para que tengan creencias más positivas hacia la sexualidad, tengan mayores conocimientos y sobre todo habilidades para abordar estos temas? Entonces desarrollamos un cursito que se llamaba, un taller que se llamaba ¿Cómo hablar de sexualidad a mi hijo con discapacidad? De 10 sesiones. Les dimos varios temas, desde conductas públicas privadas hasta uso de métodos anticonceptivos. Y lo que vimos fue que al final lograron explicar y abordar todos los temas con sus hijos, ¿no? Y bueno, esto también mejoró las habilidades que tenían los hijos, los efectos se lograron mantener a través del tiempo y vimos que era muy necesario pues ir desarrollando más materiales que pudieran facilitar el que las familias puedan transmitir de manera eficaz esta información a sus hijos. Luego nos llegó la pandemia y entonces todo ya ahora es en línea, entonces mudamos nuestras estrategias en línea y pues vimos si los programas funcionaban y vimos que sí, que también mejoraban en conocimientos, en creencias, disminuyeron sus creencias negativas hacia la esterilización, se favorecieron las creencias positivas hacia la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de sus hijos. Entonces, vimos que había una mejora y bueno, ahora con la tecnología, pues el alcance es mayor, ¿no? Porque esto permite eh, traspasar barreras geográficas, ¿no? Incluso a veces temporales, porque algunas sesiones se quedaban grabadas y bueno, esto pues ha facilitado el acceso, ¿no? Eh, Como todo, hay limitaciones. Para la gente que le cuesta trabajo la tecnología, pues esto tal vez no es tan apropiado, pero bueno, podemos tener un efecto más potencial, ¿no? Actualmente estamos llevando a cabo una investigación con profesores, encuestamos a 653 profesores de 23 estados de la República Mexicana y lo que vimos es que los profesores de nuestro país que atienden a personas con discapacidad intelectual son profesores que tienen conocimientos, que se sienten capaces de dar esta educación sexual, tienen creencias positivas hacia la sexualidad de sus estudiantes, imparten temas de educación sexual, igual que en los padres, pues los temas suelen estar más enfocados a los cambios físicos, a la prevención del abuso y temas de masturbación, relaciones sexuales, diversidad, pues son temas que se enseñan con menos frecuencia. Y algo importante también es que pues el profesorado enfrenta barreras ambientales, ¿no? Cuando nosotros les preguntamos cuáles son las principales barreras que enfrentan, lo que nos decían era las familias, los papás, ¿no? Que temen que los puedan denunciar a derechos humanos por brindarles esta información, ¿no? Cuando pues la educación sexual es un derecho humano, ¿no?
También que no hay currículums especializados, ¿no? Son algunas de las barreras y en algunos casos no se sienten apoyados y apoyadas por sus directores. También el tema de los materiales que puedan ser accesibles y bueno, es otra de las barreras. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde nos lleva esto? Pues sería importante trabajar en materiales que puedan facilitar la transmisión de esta información a esta población. También algo importantísimo es generar estrategias de comunicación. A veces con la discapacidad se ve comprometida el lenguaje verbal, pero sería ideal que hubiera o se diversificaran otras formas para lograr la comunicación. Ujú. A veces creemos que nuestros estudiantes no nos entienden, pero tienen muchas veces un buen lenguaje receptivo cuando nosotros les explicamos con mucha claridad, con mucha calma, algunos de los conceptos que pueden parecer difíciles. Y también algo importante es que sí les interesan estos temas. O sea, cuando vamos y les decimos de lo que vamos a hablar, se emocionan, se interesan, les gusta. Entonces, sí se requiere que podamos hablar de esto. Algo importante también es trabajar desde un enfoque de derechos y para esto pues es importante educar a las familias, a los docentes en el reconocimiento de la sexualidad como un derecho humano, ¿no? Y que esto pues permita evitar prácticas coercitivas como son la esterilización forzada, ¿no? Esto también es un atentado fuerte cuando es forzada hacia las personas con discapacidad, ¿no? Es importante que se tome en cuenta la opinión y la participación de las personas con discapacidad en las decisiones que atañen y comprometen su cuerpo. También es importante pues ir trabajando en estas creencias y actitudes que tenemos hacia la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Incluyendo la paternidad, la maternidad y la diversidad sexual. Ujú. ¿Qué podemos hacer también? Pues fomentar aprendizaje vivencial y práctico, que nuestras estrategias y actividades sean lúdicas, que sean simulaciones, que permitan a las personas con discapacidad aprender haciendo las cosas, que tengan una relevancia, un significado y que esto les permita conocer cuestiones del cuidado de su cuerpo, del conocimiento y del placer, ¿no? También es importante involucrar a las personas con discapacidad para elaborar estos materiales y que pues tengan esta pertinencia cultural y que sean adecuados para la población. Es importantísimo trabajar de manera conjunta escuelas y familias, porque muchas veces las escuelas hacen esfuerzos extraordinarios y las familias son quienes se oponen a que se dé toda esa información. Entonces hay que trabajar también con las familias para que conozcan, reconozcan y sepan la importancia de estos temas, ¿no? A mí me ha pasado que he oído ofrecer mis talleres y demás y me dicen que estos temas no, y después me buscan porque ya ocurrieron situaciones, ¿no? Entonces, que la educación sexual no sea de manera reactiva, ¿no? Que pueda ser algo que acompañe el desarrollo de las personas durante toda su vida y que tenga un enfoque también preventivo. También es importante que considere la diversidad de género y la orientación sexual, ¿no? No solamente limitarlo a estas cuestiones. Ahora, vamos a ver algunos cómo, ¿no? Ahora sí, ¿cómo le hacemos? Porque todo eso está muy bonito, pero ¿cómo le hacemos? Entonces, es importante, pues, que nosotros, como docentes, educadores, tengamos conocimientos necesarios para impartir la ESI. Y esta tiene que ser información científica. ¿Dónde la podemos obtener? Pues en plataformas académicas como PubMed, Redalí, Cielo, Google Académico, ERIC, em, y bueno, acá tenemos otras bases de datos como ERIC, Springer, y aquí podemos encontrar información importante. También hay sitios web donde han desarrollado ya manuales, cursos como UNESCO, Planet Parenthood, The Arc. Hay guías, tenemos guías también desarrolladas, insisto, por estas plataformas. Y bueno, ahí podemos encontrar información valiosa que nos ayude a ir planeando cómo vamos a dar esta educación sexual. Es importante también trabajar con objetivos. Cuando nosotros estemos enseñando,
pues tener objetivos. Y la propuesta que yo les traigo para hacer objetivos es esta propuesta de SMART, ¿no? Que por sus siglas en inglés, eh, SMART es specific, ¿no? Es específico. Entonces podemos ir determinando una temática, centramos el aprendizaje en el alumno, qué queremos que aprenda. Y bueno, invitamos así generalidades y como quiero que aprenda temas de educación sexual. Bueno, sí, pero ¿cuál tema? ¿Cómo, no? Entonces, podemos ir siendo más específicos. Es importante también que tengamos criterios de medición, que sean medibles, para poder evaluar el proceso y si se alcanzaron o no esos criterios, ¿no? Eso también va a ser importantísimo. Y que sean alcanzables, ¿no? Aquí es importantísimo considerar las características que tengan nuestros estudiantes. Debe ser lo suficientemente retador para que esté motivado y aprenda, pero alcanzable, ¿no? Porque si no, pues aparece la frustración. Y hay que tratar de hacer la mayor adecuación posible para que puedan llevarlos a cabo. También tiene que ser relevante y estar alineado con los principios y valores de la educación sexual integral. Y limitado en el tiempo. Hay que establecer plazos para lograrlo y ajustarlo también a las necesidades propias de la planeación curricular, ¿no? Esto pensando en docentes. Ahora, otro punto importante es considerar las actividades inmateriales. Entre más canales perceptuales tengamos, va a ser mejor la manera en la que podamos nosotros transmitir información. Entonces podemos tener materiales que tengan elementos táctiles, visuales, hacer actividades prácticas. Esto va a ser muy importante que tengan estas experiencias, que se sometan a las situaciones para que puedan ir adquiriendo estas habilidades y competencias. Aquí les muestro algunas imágenes de materiales, de elementos tridimensionales que puedan tocar, que puedan sentir, que puedan ver, modelos, ¿no? Muñecos, pictogramas. También podemos utilizar ilustraciones para explicar estos temas, los pictogramas, que son estas imágenes que les muestro, que son muy sencillitas y bueno, y pueden ser de gran ayuda. ¿Dónde podemos conseguir pictogramas? En Arasac, es una plataforma de pictogramas y ahí pueden encontrar pictogramas para todo. Hay para comida, para acciones, para verbos y hay unos de sexualidad que también están ahí muy interesantes. Entonces, Arasac nos permite pues, tener estos pictogramas. En Plena Inclusión, que es una plataforma de recursos de España, tienen materiales también muy bonitos, muy claros, para abordar temas de sexualidad y otros temas, ¿no? Entonces, son recursos que están disponibles de manera gratuita y que pueden ser de gran ayuda para la enseñanza de estos temas. Ujú. Insisto, actividades prácticas, juegos interactivos, dinámicas grupales, juego de roles, ¿no? Que realmente tengan la oportunidad de practicar. Y hay que evaluar constantemente a ver si están aprendiendo, si van entendiéndonos. Entonces también hay que hacer estas estrategias para comprobar si entendieron, ¿no? Importantísimo a la hora de implementar las actividades, usar un lenguaje claro, realista, adecuado, ¿no? Lo más sencillo posible. También acompañar los conceptos con imágenes que puedan favorecer la comprensión, ¿no? Y, insisto, también tener estos criterios de logro para saber cuándo alcanzaron ya el objetivo de la educación. Y bueno, nos queda poquito tiempo, entonces les voy a plantear un caso para ver si lo podemos plantear, resolver, y que me den luego su opinión. Entonces, este es el caso de Mariana y Daniel. Daniel tiene 8 años, él tiene síndrome de Down, tiene un lenguaje receptivo amplio, esto es que entiende mucho de lo que se les dice, aunque se le dificulta mucho pronunciar palabras. Entonces, la problemática es que Daniel tocó los senos de su profesora durante las clases. La profesora pues se desconcertó por esto que hizo Daniel y manda a llamar a su mamá, la mamá de Daniel. Entonces tienen esta conversación, ella le explica lo que sucedió y la respuesta de la mamá es decirle que desestimar la situación y decirle que ni que la fuera a violar, ¿no? O sea, que está exagerando. Entonces, la maestra pues se queda muy consternada porque dice, bueno, este, esto que está pasando, ¿no? Esto no puede suceder.
Entonces, vamos a pensar cómo podríamos resolver este caso, ¿no? Cómo podríamos plantear un objetivo educativo para enseñarle a Daniel qué conductas son apropiadas y qué conductas no. Y bueno, también se nos quedaría de tarea cómo abordamos también el tema con la mamá, ¿no? Entonces, pensando en la maestra, podríamos desarrollar un objetivo SMART estableciendo lo siguiente. Durante las próximas 4 semanas, Daniel identificará correctamente las partes privadas de su cuerpo y el de otras personas, utilizando material visual adaptado. Y se le explicará y explicará que estas partes no deben tocarse sin permiso, logrando una precisión mínima del 80% en actividades de evaluación verbal y visual guiadas por la docente. Entonces, la maestra, pues, la chamba que tiene es enseñarle a Daniel, pues, que son las partes públicas, privadas, y que si queremos tocar a alguien, necesitamos pedir permiso. Entonces, algo que podemos hacer con el uso de pictogramas son estas secuencias. Entonces, aquí podemos poner yo soy, y aquí iría el nombre de Daniel. Yo tengo, y las partes de su cuerpo, cabeza, brazos, piernas, pies. También tengo partes privadas para explicarle cuáles son esas partes privadas y después explicarle el de la maestra, ¿no? Ella tiene, cuáles son esas partes y cuáles son las partes privadas. Y para tocar a alguien debemos pedir permiso. Con esto podríamos tener la explicación para que pueda ir identificando pues estos elementos, ¿no? También pues sería importante pues implicar a la mamá y que pueda entender que si a Daniel no le enseñamos a tener estas conductas y este respeto por los cuerpos de los demás, pues puede generar problemáticas, ¿no? Porque también al no identificar los límites de su propio cuerpo y el de los demás, pues puede estar expuesto a vivir situaciones de abuso, ¿no? Y son cosas que no queremos que sucedan. También es importante que él se beneficie de la educación sexual y de esta información porque le va a ayudar para todo su desarrollo, ¿no? Entonces, pues también toca trabajar con la mamá para que pueda entender la importancia de esta información y que pues también haya un apoyo en la casa para que se transmita adecuadamente esta información. Y bueno, sería todo por la charla. Quisiera dejarles una frase. Negar la educación sexual a las personas con discapacidad intelectual es un acto de abandono disfrazado de protección. Entonces, me gustaría que pensemos en eso y veamos realmente cómo generar las estrategias para protegerles. Muchas gracias. Les dejo también mi contacto, mi correo electrónico y bueno, pues dejo de compartir un momentito, si quieren tomar nota del correo, para tener este intercambio de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susana. Acá hay varios comentarios, uno que me pareció interesante y que es recurrente en ocasiones cuando se impulsa a que el cuerpo docente se responsabilice del trabajo que le corresponde hacer. Surge mucho esta pregunta de hasta dónde si la información, cómo dar información relevante sin que transgreda las concepciones de la familia, sin que transgreda los tabúes que la familia ha construido y la sociedad, no solo la familia. Muchos de las maestras, maestros sienten una limitación en cómo abordar los temas y hasta dónde hablar, porque piensan y han vivido que puede haber complejidad en las reacciones de las familias. Eh, Me encantaría escuchar qué les recomiendas y después te compartiría algo como docente que me funcionaba. Pero bueno, primero te escuchamos. Sí, yo creo que sí, las familias pueden ser una barrera muy importante, pero también pueden ser nuestros más grandes aliados.
Entonces hay que ver cómo podemos hacer para que se vuelvan nuestros aliados, ¿no? Y nosotros cuando empezamos a tratar estos temas decíamos, la familia es clave, o sea, antes de ir directamente con las personas hay que ir con las familias, porque a veces les damos la información a los chicos y ya viene el papá o la mamá a decirnos que cómo se nos ocurre hablarlos de esos temas a sus hijos. Entonces, es importante también que las familias tengan esta educación y yo creo que antes, o sea, antes de abordar estos temas, sería importante implicarlos, escucharlos, validar también los temores que tienen, ¿no? Porque también les dan mucho miedo estos temas, ¿no? Y hay que, y justo la paradoja que es por lo que hago esto es, creemos o la gente cree que si ocultamos y no hablamos de esto, no va a ocurrir nada malo que tenga que ver con sexualidad, ¿no? No va a haber abusos, no va a haber embarazos, ¿no? Si nos sacamos la sexualidad de la cabeza, nada malo va a ocurrir. Cuando es al contrario, o sea, no dar información coloca a las personas en mayor vulnerabilidad. Y en el caso de las personas con discapacidad intelectual es peor, porque no les llega la información de educación sexual, de campañas, no hay materiales especializados para ellos y las oportunidades que tienen de aprender sobre esto pues están en las familias y en las escuelas. No darles esta información es exponerlos. Entonces, creo que también por ahí tiene que ir el educar. O sea, yo sí creo que lo que nos ayuda a ir quitando todas las telarañas que hay alrededor de estos temas es la información. Entonces, yo invitaría a los profesores y a profesoras ver cómo podemos hacer alianza con los padres, con las madres, para ir abordando estos temas y tener la responsabilidad compartida, ¿no? ¿Qué nos toca a los docentes? ¿Qué les toca a las familias? Entonces, a lo mejor nosotros les podemos dar mucha información sobre los temas, pero en la familia tendrían también que hacer su parte, ¿no? Enseñar en valores, en otro tipo de cosas, ¿no? Esa sería mi respuesta. ¿Cómo ves? Claro, y sí, sí, justo, comparto totalmente esta estrategia. Fui docente de educación primaria por 35 años y siempre inicié con las familias a sensibilizarles de la importancia de hablar abierta, clara, con elementos científicos, con situaciones reales de educación integral en sexualidad y cómo generar una visión positiva de la sexualidad para que no se convierta en el miedo, el tabú y la preocupación, sino el conocimiento, las habilidades, las actitudes positivas a disfrutar en el momento en que tengan interés por ejercer su sexualidad y la forma en que se relacionan con las demás personas. Y siempre fue exitosa la respuesta y el apoyo. Entonces, creo que el tema es primero hablarlo, sensibilizarles y que se pueda construir ahí algo importante. Dice, seguramente debe ser una madre, es importante que la educación sexual comience en casa para que en las escuelas se retomen de forma, pues supongo que quiere decir más científica o más seria, dice más seriamente, pero supongo que tiene que ver con información más profunda, información veraz, este tipo de cosas. ¿Qué opinas de Sí, ese comentario? yo creo que sí, y también tener la responsabilidad compartida. Porque lo que yo les comentaba en la charla es que unos le dejan la responsabilidad a los otros, y, o sea, los papás a los profes a los papás, y nadie les está dando esa educación. Entonces, cada uno a entrarle y ver qué nos toca, ¿no? A las familias que les toca, a los profes que les toca, y hacer una alianza fuerte para que quienes salgan beneficiados sean las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que son quienes al final se quedan sin información. Y a mí me sorprende la de situaciones que se dan por malos entendidos, ¿no? Que
se enloquecen porque en una escuela los chicos se acostaron, ¿no? Y están, ay, se acostaron, y cuando literalmente solo se acostaron, ¿no? Pero ya todos preocupados y qué va a pasar. Y muchas cosas que suceden que no tendrían que generarnos tanta ansiedad si fuéramos hablando, previniendo situaciones, explicando. Creo que nos beneficiaríamos muchísimo todos y todas de dar una buena educación oportuna, ¿no? Sí, y la escucha activa, porque si nos dicen se acostaron, averiguar qué significó esto y qué pasó en realidad antes de generar un mundo de complicaciones para los chicos, incluso a lo que pueden ellos llegar a pensar, ¿no? ¿Por qué tanto drama porque nos acostamos, ¿no? Sí, y tienen ideas que yo de repente en mi rol como educadora que va y le da los talleres, que los escucho y digo, tenemos que escucharles y tenemos mucho que aprender de ellos y de ellas. En alguno de los talleres que hablábamos de diversidad sexual y explicábamos todas las categorías y demás, me decían, oye, Susana, ¿y por qué hay tantas? O sea, ¿por qué no solamente podemos decir que a una persona le gusta a otra persona y ya? Y cosas así, ¿no? También creo que hay que escucharles y aprender de ellos y de ellas. Gracias, María Aurora. ¿Quieres compartir alguno de los comentarios que También. hay por acá? Déjame, fíjate que me pareció súper interesante que hayas concluido con un ejemplo, porque, bueno, creo que después de todo lo que explicaste, este ejemplo fue fantástico, ¿no? O escandalizarnos porque un chico síndrome Down toca el pecho de una maestra, o realmente hacer un trabajo para que este chico no aprenda, y me pareció es fantástico que diste pasos muy concretos. O sea, a su nivel, con imágenes gráficas, se me hizo fantástico. Muchas gracias. Sí, y también, pues lo que queremos es que sigan en la escuela, ¿no? No que porque no les demos la educación, esperemos que se comporten de una forma y cuando no lo hacen nos corramos y nunca les expliquemos, ¿no? Creo que ahí tenemos una tarea importantísima. Claro que sí. Sí, y eso, con encontrar las formas comunicativas que les sean accesibles, yo creo que es fundamental, ¿no? Es muy, muy, muy bueno. ¿Algo más que quieras comentar, María Aurora? Pues mira, nos dice Fer Herrera, los docentes solo son una base para esa educación, pero los padres son el pilar, ya que ellos son los que van a estar con sus hijos por toda una vida. Los docentes no, ellos están de paso para dejar solamente una huella, opina Fer Herrera. Sí, pues sí, definitivamente, pues los papás van a estar toda la vida, y es otra la relación. Yo sí creo en que podamos colaborar todos para el beneficio, ¿no? De lo que nos toque, lo que sabemos, lo que nos compete. Claro, muchas veces se pide a los papás que les impartan educación integral en sexualidad y sin embargo los papás no se sienten capacitados. Y fíjense que también en los talleres que les ha dado a los papás y a las mamás, también, pues desafortunadamente en nuestro país no nos dieron muy buena educación sexual, tampoco tienen tantos elementos, ¿no? En algunos de los talleres que les doy, porque abordamos temas de masturbación y demás, llevo juguetes sexuales, ¿no? Y para muchas mamás es, "Oh, nunca había tenido uno, ¿no?" Entonces, creo que pues hablar de sexualidad y aprender de estos temas nos beneficia a todos, porque además también cuando terminan los talleres con los papás y las mamás, yo los veo más felices y más relajados. Creo que Ujú. siempre estos temas revitalizan, nos conectan con la vida de una forma profunda, con el placer. Entonces creo que es un beneficio para todos. Claro que Sí, muchas, muchas gracias. Bueno, siguen los comentarios, sobre todo en torno a decir que fue una charla muy completa, muy relevante, que la información es muy buena y que les ha gustado mucho. No sé si tengas algo diferente. Ah,
José Enrique dice, en el docente recae la responsabilidad ética de la ignorancia de aquellos que no poseen la voluntad de aprender. Ay, a ver otra vez. Eso estuvo muy filosófico, ¿verdad? Ajá. Pero supongo que quiere decir que si los docentes no acompañamos a las familias para que también aprendan y también asuman responsabilidad, pues Ujú. entonces estamos desperdiciando una gran oportunidad, ¿no? Sí, sí, De construir aprendizaje entre todos. sí, yo creo que algo importantísimo es entender qué alcances tenemos cada quien y cuál es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, porque de repente a veces también se exige mucho a los docentes. Ujú. ¿No? Y hay cosas que es el trabajo de las familias, ¿no? Entonces, creo que sí entender y hacer este trabajo pues de manera conjunta, ¿no? Y creo que también para que las familias sepan cuál es su participación, pues quizás también tenemos que explicárselas, ¿no? De cuál es ese rol que tienen, cómo lo tienen y cómo lo pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, creo que sí, los profes de este país hacemos muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Mira, una mamá escribe esto y me parece relevante. Los jóvenes no aceptan que los padres les hablemos del tema de la sexualidad. Lo he intentado y la respuesta es, eso ya lo sé. Ah, ¿Cómo conectar y que fluya la conversación y que no sea un, ay, no, tu mamá no me cuentes o no me digas? sí, eso también pasa, ¿eh? Que a veces con los papás no quieren hablar, pero sí con los profes o las profes. Entonces, pues si está ese canal abierto, se podría explorar. También creo que algo que ayuda mucho a tener charlas de sexualidad es que no veamos estas conversaciones como la charla, ¿no? Que solo es una en un momento específico, sino que pues en la vida cotidiana van surgiendo muchas oportunidades para poder abordar estos temas, ¿no? Desde que ya vimos una telenovela o cualquier situación y preguntarle, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo ves esto? Y que esos puedan ser los ganchos para ir hablando de sexualidad. También es más fácil hablar de estos temas si los empezamos a hablar pues desde edades más tempranas, lo que toquen esas edades, porque ya no se vuelve un tema extraño, ¿no? O sea, mi mamá me habla de mi cuerpo, ¿no? Me habla de estas sensaciones, no, no es extraño, ¿no? O sea, es como decir, ¿y ahora por qué me va a hablar de estos temas? ¿No? Entonces hay que tratar de, sí, relacionarlo y vincularlo con lo que nos va aconteciendo, ¿no? Muy buena esa. Sí, que no se vuelva, te voy a recetar toda Sí, lo que a mí me preocupa, sino en el cotidiano, ajá, sí, qué sí, va sí, pasando con la sexualidad de cada persona o situaciones que nos presenta la vida, ¿no? exacto. Muy buena. ¿Algo más, María Aurora? Pues un comentario de Shander dice, entonces la educación integral sexual es crucial para el desarrollo saludable de los individuos, su bienestar emocional y social y la construcción de una sociedad más informada y respetuosa. Estoy Ujú. en lo cierto. Nos habla de Noé Paz, el bachillerato del DIF. Sí, así es. Esa es la apuesta, que podamos tener pues seres humanos que cuiden su cuerpo, que respeten el cuerpo de los otros y las otras y que establezcan relaciones más armoniosas. Esa es la meta. Muchas, muchas gracias. Nos vamos a compartir con quienes nos escuchan hoy, quiénes somos y qué hacemos desde este espacio de Educaréis. Y Clau, ¿qué tal? Nosotras somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad, principalmente para familias, perdón, principalmente para docentes, pero también están invitadas las familias y el estudiantado. Nos pueden encontrar en todos nuestros canales. Les recordamos que tenemos un webinar todos los miércoles de 7 a 8 de la noche con súper especialistas.
Tenemos un canal de Telegram en donde los docentes pueden recibir una cápsula de educación integral en sexualidad. Tenemos nuestro Facebook. Les invitamos a que pongan seguir o pongan me gusta para que podamos llegar a más docentes de todo el país que necesitan esta información. Tenemos Instagram. Todos nuestros webinars están en nuestro canal de YouTube. Si les gustó este video, compártanlo con otras personas. También tenemos grupos de WhatsApp de cada uno de los niveles, correo electrónico, TikTok y nuestro Google Site. Les invitamos a que nos sigan, a que nos den me gusta y a que continúen con nosotros. Y la próxima semana tendremos a quien coordina un espacio en el estado de Tlaxcala que da atención a la diversidad sexual. Hemos visto en Facebook materiales estupendos y pues vamos a conversar con ella sobre esta experiencia de dar atención a la diversidad sexual en el estado de Tlaxcala. Pues bueno, esto en cuanto a anuncios, agradecerte nuevamente, Susana Xochitl, el haber estado por acá con nosotras y decirte que fue un webinar muy concurrido el día de hoy. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y por la oportunidad de difundir el trabajo que hacemos. Gracias. Gracias. Terminamos la transmisión.